Hola, buenos No, días. ese es un Seguimos asterisco en el en la precio, segunda pero parte debería estar solo la landing tal vez. de la ¿Cuántas? Se está presentación del doctor. oyendo, Carolina, se está oyendo allí, van a tener que volver a empezar. No, Hay ya alguien arrancamos. hablando. Sí, no, no, don Hernando, ya estamos en vivo. Nos toca continuar así. Entonces, seguimos en la segunda parte con el Ya no, doctor no, Luis para Miguel eso no me Merino. autorizó Juan Fernando. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y Empresarial, capacitador de empresas privadas, con una experiencia de más de 7 años con los requerimientos de la UGPP, y habíamos hablado en la pasada charla acerca de precisamente de esos requerimientos de la UGPP. Nos quedó pendiente una segunda parte y hoy lo vamos a enfocar. Para que nos explique bien, porque es un tema que Hoy yo lo solo vamos a manejaba enfocar los artículos sobre la seguridad social de los independientes y los requerimientos a los independientes. O sea, eso no es parte del... Perfecto. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Carolina, ¿cómo Bueno, está? Doctor Zuluaga, ¿cómo me le va? bueno. Luis Miguel, muy amable. Gracias a su colaboración. Vamos a ver el enfoque hoy con los independientes, que es un grupo de personas bien importante en el país y que tienen toda esa problemática con la UGPP. Entonces, antes de que usted empiece, voy a hacer los siguientes comentarios. Hay mucha expectativa por conocer hoy la intervención del doctor Luis Henry Moya a las 4 de la tarde, hablando sobre la ley, el decreto 639 del 8 de mayo de 2020. Acerca de eso quiero comentarles. A mí me enviaron de una empresa de la cual soy revisor fiscal un certificado ya para firmar. Y entonces la pregunta que voy a tener para esta tarde es, ¿lo debo firmar o espero? ¿O hay algún formato estándar de certificación? Estoy hablando del decreto 639 relacionado con el subsidio al empleo. El ministerio, debemos conocer también, y creo que vamos a conocer si el Ministerio de Hacienda amplió o se conoce de la ampliación del subsidio a empresas de personas naturales, que según parece será para las empresas que tengan más de 3 empleados. Sigo pensando que era injusto que solo fuera para personas jurídicas. Ahora, sigue siendo injusto que solo sea para empleadores o empresas que tengan más de 3 empleados. También tienen derecho los de menor categoría, pero que han formalizado todo en la Cámara de Comercio, Pila y todos los demás elementos de formalización. Y la última pregunta que nos estamos haciendo es, ¿será el valor del subsidio obligatoriamente para el gobierno de 350,000 pesos por empleado? ¿O podrá utilizar la palabra que está en el artículo 3 que dice hasta el 40% para rebajarlo, para colocarlo entre el 1 y el 40%? Bueno, eso sobre el decreto 639. Quiero ver algunas frases interesantes sobre el coronavirus y especialmente sobre la salud. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Los 5 mejores doctores son el descanso, la luz del sol, el ejercicio, la dieta y la autoestima. La salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Quedarse en casa día tras día y sin saber cuándo acabará exactamente esta situación se hace muy duro. Por eso necesitamos un poco de energía que nos cargue las pilas y nos anime. No importa cómo nos sintamos hoy, aunque nos quedamos en casa, el sol sigue saliendo. Mi doctor Luis Miguel tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Muy buenos días a usted y a Carolina. Muchas gracias por esta invitación nuevamente a esta segunda parte que vamos a tratar acerca de los temas referentes a la UGPP. Sigue siendo un tema de mucho interés. Recientemente estuve presente en la charla que amablemente compartió el doctor Acero
con actualícese.com, con Actualícese en Casa, donde trataron muy bien el tema de los trabajadores dependientes, donde se habló de los aportes al sistema de la seguridad social de los trabajadores dependientes y las diferentes novedades que se dan cada vez que hay un cambio, por ejemplo, en los salarios, o cada vez que hay un cambio referente a alguna novedad frente a un trabajador, como es incapacidades, como es el tema de licencias no remuneradas, y por supuesto las vacaciones, que también generan muchos problemas al momento de hacer los aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, pienso que después de haber escuchado la charla y además de eso, después de haber hecho una primera parte por parte mía, donde hemos hablado y donde hemos abordado acerca de la UGPP, qué tipo de entidad es, cuáles son sus procedimientos, cuál es el proceso de fiscalización, cuál ha sido el acercamiento que hace la UGPP a través de las acciones persuasivas, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de los aportes al sistema de la seguridad social de los trabajadores independientes. Y además de eso, vamos a enfocar la charla hacia el aspecto práctico de cómo se deben hacer estos aportes por parte de los independientes para evitar procesos de fiscalización por parte de la UGPP y, por supuesto, evitar que la UGPP el día de mañana pues nos toque a la puerta y embargue incluso nuestros bienes como independientes o como trabajadores independientes y por supuesto tengamos unos problemas terribles con la entidad. Entonces voy a compartirles una pantalla, voy a compartir la pantalla, la cual van a encontrar una presentación incluso que está en la página web de la UGPP, y lo hemos hecho de esta manera para efectos de que la gente comprenda que en la página web de la UGPP podrán encontrar información muy útil a través de ejemplos, y la idea es compartirles algunos de esos ejemplos y que puedan revisar incluso en la página que efectivamente podrán encontrar esa clase de material, podrán encontrar ejemplos muy claros acerca de cómo se dan los aportes al sistema de la seguridad social y cómo se comporta la UGPP frente a este tema. Doctor Luis Miguel, tengo una inquietud antes de que inicie. ¿De dónde recoge u obtiene la información la UGPP para requerir a los independientes? Siempre me ha llamado la atención. Perfecto, doctor Zuluaga. Pues como lo dicen ellos mismos, uno básicamente se autoincrimina, porque cada vez que uno presenta la declaración de renta, ¿cierto? Pues allí la UGPP va a poder cruzar esa información con la DIAN y van a poder revisar si el trabajador independiente tiene capacidad de pago. Y recordemos que la seguridad social parte de esa base. La persona que tenga capacidad de pago, es decir, que perciba honorarios, hablando de los independientes, al menos por un salario mínimo o más, por concepto de su prestación de servicios, efectivamente tendrá que hacer aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, lo primero que van a revisar es la declaración de renta, y además de eso, pues las empresas tienen que reportar en su información los pagos que han hecho a sus proveedores o a la gente que les presta sus servicios. Por lo tanto, esa es otra gran fuente de información para la UGPP, los reportes que hacen las diferentes entidades o las diferentes empresas acerca de los pagos por concepto de honorarios a sus trabajadores independientes o a quien le preste un servicio. Entonces, esa es la fuente de información más importante de la UGPP y a través de la cual pueden revisar si una persona tiene capacidad de pago para hacer aportes al sistema de la seguridad social. ¿Ya? Entonces, doctor Zuluaga, ese es un tema bien interesante. La UGPP ha creado una red de apoyo, de información entre la DIAN y los mismos operadores de la UGPP, que les permite en un tiempo muy eficiente y muy eficaz tener información muy precisa acerca de los ingresos de los independientes, y por esa razón es que pueden llegar fácilmente a hacer una solicitud o a hacer una acción persuasiva por medio de la cual puedan llegarle a estos independientes. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles acá la pantalla para que veamos un poco acerca de este tema. Permítame un segundito. Allí creo que ya se ve, ¿cierto? Listo. Perfecto. Vale, entonces, aquí vamos a ver que esta presentación, como les menciono, se encuentra incluso en la página de la UGPP. Me parece que es una presentación bastante didáctica y sencilla que podemos utilizar para que las personas conozcan
cómo la UGPP se acerca a los independientes. Entonces, pues lo primero que hay por decir es decirles, ya vimos qué era la UGPP, pienso que allí ya no nos vamos a detener. Entonces pienso que podemos revisar unos pequeños antecedentes rápidamente y pasar a los ejemplos, que es lo que pienso que puede impactar a los independientes de manera correcta y que pueden saber qué hacer en estos momentos de crisis tan terrible. Entonces, la mirada a los antecedentes es, la UGPP ha logrado que dentro de los independientes, que representa un grupo muy importante de la economía colombiana, pues se haga un recaudo de esos aportes al sistema de la seguridad social que anteriormente, lastimosamente, pues no se veía. Es decir, anteriormente los independientes en Colombia siempre han pensado que su pensión o que el aseguramiento de su pensión es básicamente su negocio, es lo que produzca su negocio en adelante. Entonces, por esa razón es que han obviado los aportes al sistema de la seguridad social y en muchos casos incluso pues no han pagado los aportes al sistema de la seguridad social de forma correcta. Es decir, no solamente han sido omisos, sino que en muchos casos han sido inexactos en los aportes al sistema de la seguridad social. Bien, entonces, ¿qué busca la UGPP? Reducir la evasión, reducir, por supuesto, las inexactitudes, y desde el año 2012 que empezaron a hacer la fiscalización, como lo vimos en la charla pasada, pues hasta el año incluso 2017, como vemos acá en esta diapositiva, encontramos que han recuperado alrededor de 5.4 billones de pesos por concepto de pagos al sistema de la seguridad social. Las acciones persuasivas, como ya lo vimos, las acciones persuasivas también son mecanismos por medio de los cuales llegan a los independientes para efectos de controlar los aportes al sistema de la seguridad social. Y en este punto es válido decir lo siguiente, doctor Zuluaga y Carolina, y para toda la audiencia, la forma como se comunica la UGPP con los independientes es no solamente revisando la información que se encuentra en la declaración de renta y la información que se encuentra en la información que le tienen que entregar las diferentes empresas por concepto de la prestación de los servicios de cada uno de los independientes, sino que además de eso hay que tener en cuenta que si la UGPP va a tocar la puerta del independiente, pues lo va a hacer a través de correos electrónicos y las notificaciones las va a enviar al correo electrónico que se encuentre en el RUT del independiente, es decir, en el registro único tributario. Y por esa razón es que la invitación que hacemos desde ahora es actualicen el RUT que tenga como independiente. Si usted presta servicios como independiente, haga la actualización del RUT y haga la actualización del correo electrónico que se encuentre en ese RUT. Si no tienen actualizado el correo electrónico, es muy probable que la UGPP envíe una acción persuasiva y esa acción persuasiva no llegue a un correo que usted consulte. Y por esa razón se puede iniciar el proceso de fiscalización y no darse cuenta que está el proceso de fiscalización en curso. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, actualizar el RUT. Bien, eso frente a las acciones persuasivas. Ya vimos el tema de cómo funcionan las acciones persuasivas, cómo es el tema del envío de las acciones persuasivas a los correos electrónicos, y vamos a pasar a revisar un poco de cómo funciona el recuento normativo rápidamente. ¿Qué ha pasado con el recuento normativo frente a los aportes al sistema de la seguridad social de los independientes? Los independientes, como lo decíamos ahorita, pues la cultura del independiente ha sido siempre, mi negocio es mi pensión y por lo tanto, pues la cotización al sistema de la seguridad social, como mínimo la haré por el salario mínimo y pare de contar. Pero resulta que hay una cantidad de normas que se han proferido a partir incluso de la Constitución del 91, donde se ha venido indicando cuál es esa posición que tiene evidentemente las entidades públicas frente al aporte al sistema de la seguridad social de los independientes. Entonces se ha venido regulando esta situación. Entonces lo primero que tenemos es este artículo 6º, artículo 157, la ley 100 del 93, por medio de las cuales se indica que los trabajadores independientes tienen que hacer aportes al sistema de la seguridad social. Posteriormente tenemos en el 99, artículo 26, decreto 806, los aportes también al sistema de la seguridad social por parte de los trabajadores independientes y rentistas de capital en este caso, ya vinculan a los rentistas de capital para efectos de hacer aportes al sistema de la seguridad social. Más adelante tenemos la ley 797, donde habla de
digamos que los trabajadores que sean independientes y que presten servicios como contratistas deberán hacer aportes al sistema de la seguridad social por el monto que reciban y sobre el valor del 40% de ese monto. Más adelante la Corte Constitucional interpreta justamente los artículos 157 y 204 de la Ley 100. 2010 también tenemos el artículo 26 de la Ley 1393 que regula los aportes al sistema de la seguridad social, pero de las empresas, como ya lo vimos en la charla pasada. Más adelante la Ley 1438, que es la presunción de capacidad de pago, que la veníamos hablando ahorita, la presunción que tiene la UGPP de que uno puede hacer pagos o aportes al sistema de la seguridad social. Para el año 2015 se habla del IBC de los trabajadores independientes. Esta ley es muy importante y la vamos a tocar más adelante, que es el artículo 135 y la ley 1753, por medio de la cual se indica que los trabajadores independientes deberán cotizar sobre el valor del 40% del valor de sus ingresos y que podrán descontar como costos y gastos de su actividad todo lo relacionado y que se encuentre dentro del artículo 107 del Estatuto Tributario. Más adelante está el Decreto Único 780, que habla también de los aportes al sistema de la seguridad social de los independientes y define evidentemente la expresión de aportantes. Y bueno, y entonces ahora vamos a ver cómo funciona el tema de cómo se aporta al sistema de la seguridad social por parte de los independientes y cuáles son los diferentes ejemplos que se pueden dar. Entonces los invito a que pasemos un poquito más adelante de esta presentación, perdón un segundito, para que pasemos un poco más adelante y empecemos a ver los ejemplos que tenemos acá. ¿Listo? Todo esto ya lo consideramos. Vamos a ver esto. Entonces, tenemos acá clases de trabajadores independientes. Entonces, tenemos en total hoy en día 3 clases de trabajadores independientes en Colombia. La primera de ellos es los independientes que tienen un contrato de prestación de servicios, es decir, que firman un contrato de prestación de servicios y tienen un tiempo de ejecución de ese contrato de prestación de servicios por un valor determinado. Entonces, para darles ejemplos, ustedes pueden tener un contrato de prestación de servicios de 3 meses en el cual le van a pagar 15 millones de pesos por la totalidad del contrato. Resulta que para usted hacer los pagos al sistema de la seguridad social, si tiene un contrato de prestación de servicios por 3 meses donde le van a pagar los 15 millones de pesos, lo que usted tiene que hacer es dividir dentro de esos 3 meses el pago de los 15 millones, es decir, 5 millones de pesos por cada mes, y aplicarle a cada uno de los meses, es decir, a cada uno de los 5 millones de pesos por mes, el 40% del valor del ingreso. Es decir, le va a sacar el 40% y sobre ese valor o sobre ese resultado de ese cálculo aritmético es que debe hacer los aportes al sistema de la seguridad social en el caso de los trabajadores independientes que tengan un contrato de prestación de servicios. Entonces, miren que en el caso de las personas que prestan servicios o que tienen contratos de esta manera, no existe la posibilidad de descontar costos y gastos por parte del trabajador independiente. Es decir, no se pueden reducir de ese valor los costos y gastos que se encuentran ubicados en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, tengan en cuenta que esa es la forma de hacer los aportes por parte de los independientes por prestación de servicios. Ahora, podemos hablar de los independientes que tienen, que no tienen contratos de prestación de servicios, ¿cierto? Sino que tienen, más bien, es una actividad por cuenta propia, es decir, tienen actividades en las cuales reciben el dinero producto de una actividad absolutamente liberal y que no está amarrada a un contrato de prestación de servicios. En ese caso, como sería el caso, por ejemplo, de un comerciante que, por ejemplo, vende prendas de vestir o que vende algún tipo de bien, algún tipo de producto, nos ubicaríamos en la categoría o en la clasificación de trabajador independiente por cuenta propia. Esta clase de trabajadores independientes tienen una forma de cotizar al sistema de la seguridad social un poco diferente. La forma como cotizan es el valor del ingreso total, el valor de todo lo que les llegue por concepto de ingreso, por concepto de su actividad como independiente. A ese valor le va a restar los costos y los gastos asociados a su actividad, es decir, la materia prima, le va a restar además de eso lo que le costó la mercancía, le va a restar los costos administrativos, le puede restar los costos por concepto de arrendamiento que tenga donde tiene el local comercial o la bodega, los costos que tengan de mensajería, de transporte,
Es decir, todos los costos que estén asociados se puedan enmarcar en el artículo 107 del Estatuto Tributario, que refieren justamente unas características como lo son la necesidad, la proporcionalidad y evidentemente el hecho de que sea un gasto o un costo que esté asociado a esa actividad, pues en ese caso podríamos deducir de ese valor del ingreso todos estos costos y gastos y por lo tanto vamos a tener un nuevo valor. A ese nuevo valor le vamos a sacar el 40% y sobre ese 40%, es decir, sobre ese último valor que vamos a encontrar de ese cálculo aritmético, vamos a poder pagar al sistema de la Seguridad Social. Ese va a ser el IBC del trabajador por cuenta propia. Por último, tenemos trabajadores que no tienen una prestación de un servicio, tampoco los tenemos ubicados como un trabajador por cuenta propia, es decir, no tiene dentro de sus actividades una actividad comercial como la que veníamos hablando de vender un producto o de ser una persona, por ejemplo, que tiene la posibilidad de prestar un servicio, pero no está amarrado a un contrato de prestación de servicios, sino que se trata de los rentistas de capital. Los rentistas de capital son personas o trabajadores independientes que tienen en sus ingresos la posibilidad de percibir los productos de un arrendamiento, producto de un beneficio, por ejemplo, financiero, de un rendimiento financiero ubicado en una fiducia o producto de alguna inversión en bolsa. Entonces, esta clase de trabajadores independientes que también tienen capacidad de pago y que de hecho tienen una capacidad de pago bastante alta, evidentemente van a tener que hacer aportes al sistema de la seguridad social. Digamos que lo que ha encontrado la UGPP y evidentemente el Congreso de la República al realizar estas normas o al elaborar estas normas es que se ha dado cuenta evidentemente que hay muchas personas en Colombia que tienen una renta de capital y viven a partir de esa renta y no estaban aportando de forma correcta al sistema de la seguridad social. Es decir, el aporte era solamente por un salario mínimo. Recordemos que una de las condiciones para efectos de acceder a la salud, por ejemplo, a la EPS, es justamente hacer el pago a la planilla integrada de seguridad social. Para uno hacer el pago a la planilla integrada, pues no solamente debe hacer pagos a salud, sino que también debe hacer pagos a pensión. Y en algunos casos, si lo requiere, hacer pagos a ARL y si lo quiere o si lo desea, podrá hacer pagos a la caja de compensación familiar para disfrutar de sus beneficios. Entonces, en ese orden de ideas, pueden ver que los rentistas de capital, pues la forma como deben cotizar al sistema de la seguridad social es del ingreso que tengan producto de ese arrendamiento, del ingreso que tengan producto de esa renta de capitales, producto de una inversión en un portafolio financiero o en algún tipo de producto financiero o de servicio financiero, pues sobre ese valor es que va a cotizar el sistema de la seguridad social después de haberle sacado el 40%. Ahora, una pregunta que se ha generado en muchas ocasiones ha sido, ¿será que yo le puedo restar gastos de administración financiera a los ingresos que tengo como rentista de capital? Y la respuesta es sí, efectivamente se pueden hacer deducciones o se pueden hacer restas de los costos y gastos que tenga el trabajador independiente rentista de capital y se podrá deducir del valor del ingreso costos como por ejemplo los costos de administración de la fiducia que tenga o de la bolsa o del portafolio financiero que tenga esta persona, o incluso en los arrendamientos de inmuebles, por ejemplo, las bodegas, los apartamentos, las casas, cualquier tipo de arrendamiento que tenga el independiente, pues le podrá deducir costos y gastos como la administración, como es el pago de los impuestos, todo lo que tenga que ver con arreglos o situaciones locativas que tenga el inmueble, todo eso se podrá deducir o se podrá restar del valor del ingreso. Y así vamos a poder obtener finalmente pues, un valor específico para efectos de sacar el 40% y obtener el nuevo IBC. Entonces, de eso se trata los trabajadores independientes, esa es la forma en la que se deben hacer los aportes al sistema de la seguridad social por parte de los rentistas de capital. Entonces, vamos a revisar un poquito más adelante los ejemplos. Entonces, voy a pasar un poco más adelante y ya nos vamos a ubicar en lo que está más arriba. Vamos a pasar acá. Permítame un segundito. Bueno,
Por acá tenemos, por ejemplo, lo que les venía comentando. Acá está. ¿Cómo calcular su IBC? Entonces, ¿cómo liquido mi ingreso base de cotización? Entonces, si es un contrato por prestación de servicios, ya vimos que debe tener en cuenta el valor mensualizado del contrato, multiplicarlo por el 40% y el resultado del valor es el IBC sobre el cual debe hacer los aportes. Y los independientes por cuenta propia, es decir, los que incluyen los rentistas de capital con contratos diferentes a prestación de servicios, pues la forma de calcular, como ya lo vimos, son los ingresos totales menos los costos y los gastos que están o deben estar asociados al artículo 107 del Estatuto Tributario, multiplicar por el 40% y ese resultado les va a dar el IBC. Recuerden que con ese IBC debemos entrar a la planilla del Sistema de la Seguridad Social mes a mes y hacer el pago al aporte al Sistema de la Seguridad Social mes vencido. Recordemos que ya el pago se hace mes vencido. A partir del año 2018, se dio la posibilidad de que los pagos se hicieran mes vencido, teniendo en cuenta que anteriormente a los independientes se les debía hacer, se les obligaba a hacer el pago mes anticipado, lo cual pues era una locura porque finalmente teníamos que tener una bola de cristal para saber cuánto había que pagar al sistema de la seguridad social incluso antes de percibir los honorarios. Entonces, por esa razón, pues evidentemente se hizo un cambio en la normatividad y ahora los pagos al sistema de la seguridad social como independientes se hacen mes vencido. Bien, entonces, revisemos un poco más acá el tema del IBC con los contratos de prestación de servicios, como lo veíamos ahorita. Los contratos de prestación de servicios no se pueden deducir los costos y los gastos. Se pueden hacer pagos al sistema de la seguridad social desde un salario mínimo, es decir, sobre la base de un salario mínimo y hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No se pueden hacer aportes mayores a esa base de los 25 salarios mínimos, ya que es el tope de aportes al sistema de la seguridad social. Evidentemente, los aportes de los independientes pueden variar mes a mes y regularmente varían mes a mes. Y esto es algo que es importante decirlo. Para la UGPP es muy llamativo cuando un independiente no tiene esa variación de los aportes al sistema de la seguridad social. Cada vez que la UGPP revisa y no ve que ese aporte del independiente es variable o es absolutamente diferente cada mes, le va a llamar muchísimo la atención, teniendo en cuenta que es muy probable que el independiente no esté haciendo de forma correcta los aportes al sistema de la seguridad social y va a llamar la atención y por lo tanto muy seguramente van a poder recibir una acción persuasiva por parte de la UGPP. Bueno, después tenemos que pues, los aportes al sistema de la seguridad social de los independientes, realmente sus porcentajes son iguales que los porcentajes que tenemos para efectos de los trabajadores dependientes. Es decir, al sistema de la seguridad social, específicamente en salud, la tarifa es el 12.5%, sobre el cual deben hacer los aportes al sistema de la seguridad social. Y para efectos de los aportes a pensión será el 16%. Recordemos que ahorita tenemos el decreto 558 de abril del año 2020, en el cual pues, se indica que los trabajadores independientes también están incluidos en esa posibilidad de hacer pagos sobre el valor del 3% a pensión. Entonces, recordemos, si usted es un trabajador independiente y en este momento, por ejemplo, tiene un contrato de prestación de servicios y le están pagando esos 5 millones de pesos mensuales que acabamos de decir, pues recuerde que en el mes de abril y en el mes de mayo tiene la posibilidad de hacer el pago sobre el 3% a pensión. Es decir, los independientes también tienen esta posibilidad en estos 2 meses, si así lo desean. No van a ser requeridos por parte de ninguna de las entidades de la seguridad social y tampoco va a ser requerido por parte de la UGPP para que posteriormente tenga que completar ese valor de los aportes al sistema de la seguridad social, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el tema de las pensiones, es el 16% para efectos de los independientes. Tenemos una exención acá cuando se trata de un trabajador independiente, por ejemplo, que tenga 50 años o más en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres 55 años o más, si la persona nunca ha cotizado al sistema de la seguridad social y recibe algún ingreso posteriormente, y la UGPP incluso lo requiere, ya es una persona que es una mujer y tiene 50 años o más, si es un hombre y tiene 55 años o más y nunca ha cotizado al sistema, no está obligado a hacerlo a pensión. Sí está obligado a hacerlo a salud, pero no está obligado a hacerlo a pensión, ¿vale? Bueno, bien. Vamos a revisar un poco más adelante
tema de los riesgos laborales. El riesgo laboral, en el caso de los independientes, funciona de la siguiente manera. Si tenemos trabajadores independientes que prestan sus servicios en diferentes entidades o prestan servicios en alguna empresa, evidentemente va a ser necesario que tengan la afiliación a los riesgos laborales o a las aseguradoras de riesgos laborales, para efectos de que cuando tengan que ingresar a esta clase de instalaciones o incluso en su misma actividad diaria, pues tengan una protección de cualquier tipo de accidente de trabajo, cualquier enfermedad producida por su trabajo por parte de las ARL. Entonces, sí será obligatorio los aportes al sistema de riesgos laborales si el trabajador independiente presta unos servicios que deba efectivamente desplazarse o que tenga que hacer algún tipo de actividad en alguna empresa. Perfecto. Veamos ejemplos. Entonces, miren, aquí les tengo algunos ejemplos. Patricia ha decidido iniciar un emprendimiento vendiendo suministros de aseo y papelería a empresas, actividad que mensualmente genera ventas por un valor equivalente a 7.500.000 pesos. Para cumplir con sus compromisos, compra y tiene gastos por un valor de 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿debe aportar al sistema de la seguridad social por estos ingresos? Entonces, ya vamos a revisar. Este es un caso interesante para que lo veamos a través de casos. La respuesta es sí, porque efectivamente Patricia percibe más de un salario mínimo legal mensual vigente, ya lo decíamos. Una persona que es independiente tiene capacidad de pago, tiene que hacer los aportes al sistema de la seguridad social. Ahorita miremos cómo lo debe hacer. ¿Qué debe tener en cuenta para que Patricia aporte al sistema de la seguridad social? Entonces miremos, tiene un ingreso, de 7.500.000 pesos, tiene unos costos y gastos totales de 5 millones de pesos, y la base para aportar al sistema de la seguridad social en este caso sería sacar el 40% para poder aportar, es decir, para poder hallar finalmente ese IBC. La tarifa de pago a salud será el 12.5%, la tarifa a pensión será del 16%, y la tarifa de riesgos laborales voluntaria será el 0.522% si se trata de una persona que se encuentra en riesgo 1, es decir, que es un oficinista o que presta un servicio más bien que tenga un riesgo pequeño. Entonces, perfecto. Esto frente al tema de los aportes al sistema de la seguridad social. Como pueden ver, vamos a ver acá ya el ejemplo con números, o más bien con los cálculos, y lo que tenemos es lo siguiente. Pues el IBC es los ingresos totales menos los costos y gastos que están asociados a la operación, tiene que cumplir con las necesidades o con los requisitos que se encuentran en el artículo 107 del Estatuto Tributario, que es, como ya lo hemos visto, la necesidad, la proporcionalidad del gasto y finalmente que tenga relación directa con la actividad que está prestando ese trabajador independiente. Para darles un ejemplo sencillo sobre gastos que no entrarían acá, y de hecho, teniendo en cuenta que Actualices es un portal donde visitan muchos contadores públicos, pues evidentemente conocen que este artículo 107 pues nos condiciona que esos gastos o esos costos sean asociados a la operación. Es decir, no puede uno meter allí, por ejemplo, un objeto suntuoso o algo que no tenga nada que ver con la operación de la empresa, porque evidentemente ese no sería un costo, un gasto válido. Y por lo tanto la UGPP va a percibir esa inexactitud y finalmente va a requerir al trabajador independiente. Entonces miremos acá. Entonces ingresos totales menos los costos y gastos que estén asociados a la operación. Eso es igual evidentemente al IBC, que son en este caso 1 millón de pesos, teniendo en cuenta la operación aritmética que se ha hecho acá. Más adelante tenemos el aporte a salud, que lo vemos es sobre 1 millón de pesos multiplicado por el 12.5%, eso nos da 125.000 pesos de aportes al sistema de salud. Posteriormente el aporte a pensión, 1 millón de pesos multiplicado por el 16% nos da los 160.000 pesos, y el aporte a riesgos laborales, que es 1 millón de pesos multiplicado 0,522%, y finalmente son 5.222 pesos, para un total de aportes de 290.220 pesos. Entonces miren que esta es la forma como se debe aportar al sistema de la seguridad social en el caso de un trabajador independiente que tiene estos ingresos y estos costos y gastos. Pasemos a mirar otro ejemplo. Carlos trabaja en la empresa XYZ con un contrato a término indefinido. Su empleador le realiza los aportes a seguridad social de acuerdo con su salario, que es de 7 millones de pesos. Sin embargo, él percibe arriendos por un valor de 5 millones de pesos mensuales y por estos ingresos no aporta a seguridad social. ¿Debe aportar al sistema de seguridad social por estos ingresos adicionales? Entonces, miren lo interesante. Aquí tenemos el caso de un trabajador dependiente, es decir, un trabajador
que trabaja en una compañía, que recibe un salario y por lo tanto su empleador debe hacer los aportes al sistema de seguridad social por su contrato de trabajo y tendrá que hacer la deducción, además de eso, del aporte que debe hacer el trabajador por el 8%, es decir, el 4% a salud y el 4% a pensión. Pero además de eso, nos ha dicho la normatividad que tenemos que hacer también aportes al sistema de la seguridad social como independientes si percibimos un ingreso como trabajadores independientes en esa calidad. Por lo tanto, pues en este caso sería un arriendo o arriendos, que estamos en la categoría de trabajador independiente rentista de capital, y sobre estos valores también vamos a tener que aportar al sistema de la seguridad social. Entonces, ¿cuánto debe aportar este trabajador independiente? Vamos a mirar. La respuesta es evidentemente sí, tiene que hacer aportes al sistema de la seguridad social. Digamos que los arriendos, como son de 5 millones de pesos, vamos a revisar de qué manera vamos a sacar ese IBC. Y tenemos que, pues el IBC de Carlos como empleado y trabajador independiente, pues llegan a ser iguales o mayores a 25 salarios mínimos, que Carlos solamente deberá cotizar sobre el tope de los 25 salarios. Eso ya lo sabemos, ya lo indicamos anteriormente. Entonces, ¿cómo se debe aportar? Los ingresos totales son 5 millones, la base para aportar es el 40%, cuando uno saca el 40% de ese valor, la tarifa en salud siguen siendo los 12.5%, la tarifa en pensión el 16%, y la tarifa de riesgos laborales el 0,522%. Entonces, acá ya tenemos el ejercicio matemático, simplemente le sacamos el 40% a esos 5 millones, nos da los 2 millones de pesos y ese va a ser el IBC que va a tener que reportar el independiente para hacer los pagos al sistema de la seguridad social. Entonces miren que acá tenemos que en salud tiene que pagar 250.000 pesos, que en pensión tiene que pagar 320.000 pesos, los aportes a riesgos tienen que ser de 10.440 pesos y finalmente el aporte de este independiente es de 580.000 pesos. Muchas personas lo que han dicho es, pero ¿por qué tengo que hacer aportes dobles? Es decir, por dos partes o dobles. Y la respuesta no es que estemos haciendo aportes dobles, sino que estamos haciendo aportes producto de ingresos por categorías diferentes. Es decir, una cosa es ser un trabajador dependiente, una cosa es tener un contrato de trabajo, tener un contrato directamente con un empleador, y otra cosa es tener una actividad como independiente. Este es el caso de un empleado y un rentista de capital. Miremos a ver si tenemos acá. Acá tenemos las consecuencias de no hacer correcciones, pero antes de pasar a las consecuencias de no hacer correcciones, yo quisiera darles otro ejemplo rápidamente, sin necesidad de que esté acá en las diapositivas, y es el siguiente. Tenemos, por ejemplo, que los trabajadores independientes también pueden tener una categoría de trabajador independiente por cuenta propia, prestador de servicios y además de eso un rentista de capital. Es decir, se pueden confluir las tres categorías. Y si confluyen las tres categorías, pues vamos a tener unos aportes al sistema de la seguridad social un poco diferentes. Entonces, allí que tenemos, por ejemplo, en el caso de los médicos en Colombia, este es un caso bastante recurrente en los médicos. Muchas veces los médicos, que son generalmente especialistas, pues tienen unos ingresos importantes y a través de esos ingresos adquieren, por ejemplo, bienes inmuebles o adquieren portafolios de servicios o adquieren algún tipo de renta, algo que les genere una renta de capital. Y por allí ya los podemos clasificar como rentistas de capital. Por otro lado, generalmente tienen un contrato de trabajo, es decir, tienen un contrato directamente con algún hospital o alguna clínica y cumplen un horario. Pero además de eso, tienen una actividad como prestadores de servicios en alguna otra clínica. Y además de eso, tienen un consultorio para hacer consulta externa. Entonces, miren que allí confluyen las tres categorías de los independientes, es decir, independiente por cuenta propia, independiente rentista de capital y además de eso, prestador de servicios. Y además de eso, pues es un trabajador directo de una compañía. Entonces, miren que allí confluyen todas las categorías y en ese caso, ¿cómo vamos a hacer los aportes al sistema de la seguridad social? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si el independiente, o en este caso el médico, por el ejemplo que acabo de poner, tiene un contrato todo el año y el contrato vale, por decir algo, 100 millones de pesos. Entonces, lo que va a hacer ese independiente para poder hallar el IBC por ese contrato es dividir los 100 millones de pesos en 12, o sea, va a ser una división entre 12. A ese valor mensual le va a sacar el 40%
y sobre ese valor es que va a ser el aporte al sistema de la seguridad social. ¿Listo? Pero antes de que haga el aporte al sistema de la seguridad social, teniendo en cuenta que lo hemos complicado un poquito porque le hemos dicho a la audiencia que tenemos, que es un trabajador además por cuenta propia, es decir, recibe unos ingresos por cuenta propia y además de eso recibe unos ingresos como rentista de capital, entonces le vamos a tener que sumar lo siguiente. Resulta que en el consultorio médico donde presta servicios de consulta externa, pues recibe una plata mensual. Y por ejemplo, en el mes de enero recibió, del año 2020, recibió 5 millones de pesos por la consulta externa. Pero resulta que tiene unos costos y gastos asociados a esa consulta externa, como son, por ejemplo, la persona que le contesta el teléfono, es decir, la persona que hace la asistencia administrativa, que le cuadra la agenda, de pronto tiene además de eso un auxiliar dentro del consultorio médico, entonces hay que pagarle el salario al auxiliar. Entonces, miren que en ese caso tenemos que deducir los costos y gastos asociados a la operación, ¿cierto? Y después de deducir esos costos y gastos, vamos a sacar el 40% y vamos a tener nuevamente ese otro IBC. ¿Perfecto? Más adelante, además de eso, el médico es muy trabajador en este caso y tiene, además de eso, una actividad como independiente por cuenta propia, es decir, que presta sus servicios, además de eso, en algunas clínicas. Entonces, y hace, digamos, consultas específicas en las clínicas. Resulta que por esos valores que recibe de ingreso, en los cuales va a tener unos honorarios, pues va a tener que hacer lo mismo. A ese ingreso le va a sacar el 40% y va a encontrar el IBC. En resumen, ese trabajador independiente tiene que sumar todos esos ingresos después de haber sacado los costos y gastos, en los cuales puede sacar el costo y gasto, que es como rentista de capital, como trabajador independiente por cuenta propia, y sumarle a eso el valor del contrato que tiene de prestación de servicios, que es el que dijimos que eran 100 millones dividido entre 12. Después de sumar todos esos valores en ese mes, por decir el mes de enero del año 2020, le saca justamente ese 40% y va a tener el valor del aporte al sistema de la seguridad social, o mejor dicho, va a tener el IBC sobre el cual va a aportar al sistema de la seguridad social. Entonces miren que una persona o en un solo independiente pueden confluir todas las categorías de independientes que tenemos en Colombia. Entonces recuerden que si ustedes tienen un contrato por un lado y por otro lado tienen una actividad como independiente por cuenta propia, pues van a tener que aportar por todos los ingresos que tengan, no es solamente por el contrato que hayan suscrito con en ese caso, por ejemplo, con una clínica. Esto mismo ocurre con algunas personas que tienen, por ejemplo, como lo veíamos ahorita, tienen un trabajo como dependientes, y voy a poner otro ejemplo, que me parece que los ejemplos son muy valiosos en este caso. Tienen, por ejemplo, una actividad como trabajadores de una empresa, pero resulta que adicionalmente a eso tienen una inversión en una sociedad con algún amigo o con algún familiar, y resulta que esa sociedad reporta unos ingresos y le entrega a él, por ejemplo, unos dividendos, ¿sí? Cada cierto tiempo le entrega unos dividendos. Y resulta que sobre esos dividendos, pues también habrá que aportar al sistema de la seguridad social. Entonces, miren que si recibe los dividendos y los recibe, por ejemplo, 2 veces al año, pues esos dividendos va a tener que tenerlos en cuenta para hacer los aportes al sistema de la seguridad social. Y esos aportes al sistema de la seguridad social, ¿qué va a hacer? Va a tomar los dividendos que le llegaron, va a sacarle el 40% y en ese mes que reciba justamente los dividendos va a tener que hacer los aportes al sistema de la seguridad social. Allí hay una discusión con los dividendos que ha sido muy interesante y ha sido si se debe aportar en el mes en el cual se registra que se entregaron los dividendos, es decir, donde queda pactado en la sociedad o en el acta de la sociedad, o si por el contrario es cuando se reciben. Pues realmente allí lo que hemos visto es que la posición de la OGPP ha sido que es cuando se reportan, o sea, cuando se reporta el valor de los dividendos, es que se debe hacer el aporte al sistema de la seguridad social por parte del independiente. Allí hay una discusión porque evidentemente la capacidad de pago puede ser que no sea la misma, puede ser que uno le digan los dividendos se los entrego se los reporto este mes, pero se los voy a pagar en unos meses siguientes. Entonces, por lo tanto, la capacidad de pago no la tiene en el mes que le dijeron en el acta que le iban a entregar los dividendos, sino que la va a tener el día que los reciba. Entonces, miren que allí hay una discusión que pues habrá que zanjarla a través de, evidentemente, las diferentes demandas que tenemos hoy en día ante los jueces contenciosos administrativos y que estaremos pues muy atentos a esas decisiones que tome los jueces administrativos. Entonces, miren que el trabajo de los independientes o la forma como confluyen las situaciones en los independientes, pues se pueden combinar según las categorías que tengan
y por lo tanto tienen que hacer aportes al sistema de la seguridad social. No sé, Carolina, si hay alguna pregunta por ahora o seguimos adelante. Sí, doctor, tengo varias preguntas. Por Vale. ejemplo, estamos hablando de un independiente, trabajador por cuenta propia, propietario de un supermercado. Sí. ¿Cómo hace para establecer su IBC? Él tiene su costo de ventas por el sistema periódico, es decir, determina su costo de ventas una vez al año. Entonces él dice, en estos casos no se puede establecer el costo de ventas de manera mensual para hacer la depuración del IBC. Entonces, él puede cotizar mensualmente por un IBC promedio y al año siguiente, que ya haya definido ese costo de venta de ese año, pues hacer los ajustes y corregir. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo le diría que no es una muy buena estrategia porque si conoce después del año de cotizaciones que ya hizo, realmente cuánto tenía que cotizar y va a entrar a corregir a través de esas planillas N de corrección en la pila, pues va a tener que asumir el pago de los intereses de mora. Y los intereses de mora son costosos, son altos. Entonces, pues la recomendación sería, si esta persona, por ejemplo, es un independiente y tiene a nombre de él mismo el comercio que tiene, es decir, el supermercado, evidentemente va a ser difícil contabilizar los costos y gastos mensuales, no va a ser fácil. Pero sí hay que lograr llegar a valores que sean reales dentro de la contabilidad para efectos de hacer los aportes al sistema de la seguridad social según el ingreso y los costos que tenga asociados a su operación. En esos casos, muchas veces lo que se ha, digamos, sugerido es realmente buscar la posibilidad de crear incluso una sociedad. Es decir, si se crea una sociedad va a ser mucho más fácil que él pueda controlar los aportes al sistema de la seguridad social, porque va a poder tener la posibilidad ya sea de ser un trabajador de su propia sociedad o la otra es ser un independiente, pero en la cual tiene un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios con su propia sociedad y por lo tanto los aportes al sistema de la seguridad social van a ser regulares. O la otra es simplemente que le preste un servicio directamente a la sociedad como independiente por cuenta propia, en la calidad que considere, ¿cierto? Se hace un contrato de prestación de servicios y finalmente va a hacer los aportes al sistema de la seguridad social sobre el 40% del ingreso. Entonces, esa sería una buena forma de controlar esa clase de negocios. Es una pregunta muy valiosa porque en muchas partes tenemos esa situación en la que el mismo propietario pues figura como único propietario, además como persona natural comerciante, y por esa razón se le hace un poco difícil el aporte. Pero no es recomendable que haga todo un aporte promedio y después haga la corrección. Como lo decía ahorita, es muy sospechoso para la UGPP que una persona que sea independiente tenga un aporte regular. De hecho, los mismos señores de la UGPP lo ilustran diciendo de una manera muy, muy interesante que los aportes al sistema de la seguridad social del independiente parecen como un electrocardiograma, ¿sí? Es decir, es supremamente variable, ¿ya? Es supremamente variable. Entonces, cuando no es tan variable, pues evidentemente tenemos la posibilidad de que la UGPP le llame la atención. Entonces, esa sería la recomendación para la persona. Listo, gracias, doctor. Por acá me dice, para un arrocero, ¿cómo sería la base de cotización para aportes al sistema de seguridad social? Está muy, muy amplia la pregunta. Está muy amplia, pero la podemos enfocar, la podemos enfocar. Si tenemos una persona que presta esa clase de servicios o que vende esos productos, ¿cierto? Debe estar categorizado dentro de la categoría de independiente por cuenta propia, ¿cierto? Es una persona que tiene unos ingresos, que sobre esos ingresos pues tiene unos costos y gastos asociados y finalmente le podrá sacar el valor del 40%. Entonces, lo que debe hacer esta persona es calcule cuánta plata le llega al mes, ¿cierto? Producto de lo que usted vende. Sáquele los costos y gastos de transporte, lo que le cuestan los bultos, lo que le cuesta los coteros, que en muchos casos hay coteros, lo que le cuesta que las personas estén, digamos, haciendo la labor incluso de la agricultura. Todo esto, toda esta operación, ¿sí? Y después de sacarle los costos y gastos a la operación, le saca el valor del 40% a esa resta que ya hizo inicialmente y va a tener el IBC para hacer los aportes al sistema de la seguridad social. Esa es la forma en la que lo debe hacer. Listo, gracias. Bueno, una ganancia ocasional por venta de un inmueble. ¿Ese ingreso se constituye para cálculo de IBC? Vale, esa es una muy buena pregunta también. Si la actividad de la persona no está enfocada a la venta de inmuebles, si la persona no es una persona que esté vendiendo inmuebles,
como su actividad principal, evidentemente esa ganancia ocasional o esa venta no va a representar un ingreso para efectos de hacer aportes al sistema de la seguridad social. Lo que es muy importante es que como eso se va a reportar en las declaraciones de renta, ¿cierto? Esos ingresos los puede reportar en la declaración de renta. Entonces es muy importante que guarde toda esa documentación que fue referente a la venta del inmueble para poder demostrarle a la UGPP más adelante si el aporte se debía hacer o no sobre esa ganancia o sobre ese ingreso, ¿ya? Ese puede ser una muy buena forma de mostrarle a la UGPP que no está dentro de sus actividades el realizar ventas de inmuebles. Ah, ok, entonces ese también nos resuelve más o menos la siguiente pregunta. Dice, Sí. una persona natural rentista de capital tiene una ganancia ocasional porque recibió de su esposa unos bienes como gananciales y le llegó una carta de la UGPP solicitándole aportes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se responde a esa solicitud? Claro, Pues entonces demostrando que... claro, total, sí, qué pena que te corté allí. Ahí es exactamente eso. Carolina, es una muy buena pregunta también porque cuando se reciben este tipo digamos, de inmuebles, producto, por ejemplo, de una herencia o producto de algún trámite sucesoral, ¿cierto? En ese caso, pues no es una ganancia directa por la prestación de un servicio, es decir, no es producto de mi actividad como independiente el ganar dinero por esos conceptos y por lo tanto no habrá que hacer aportes al sistema de la seguridad social por esos conceptos, ¿vale? Entonces, no hay que hacer aportes, pero sí hay que tener las pruebas. Entonces, me dijiste que cómo se responde, ¿no? La respuesta, ¿cuál sería? Digamos que si recibió una acción persuasiva, pues primero yo le invitaría a que hay que revisar muy bien cómo se han hecho los aportes al sistema de la seguridad social de esa persona, si es independiente, porque la UGPP difícilmente manda una acción persuasiva si no hay algo que buscar, ¿ya? Algo que aclarar. Entonces, es muy importante revisar la declaración de renta que hizo esta persona, a ver si de pronto en la declaración de renta, en los renglones donde hablamos de los ingresos que tenemos como independientes, hay algún valor que no se haya tenido en cuenta para hacer aportes a seguridad social, o si realmente se trata de estos ingresos producto de una situación sucesoral. Si es esa situación simplemente ya ha hecho la revisión de todos sus aportes al sistema y están correctos, la respuesta tiene que ser a través de la sucursal virtual de la UGPP, tiene que entrar al portal de la UGPP, crear un usuario y una clave. Allí van a encontrar en el portal una casilla que se llama Independientes. Por allí van a poder ingresar y van a poder radicar la respuesta frente a la acción persuasiva. Recuerden que los trámites ante la UGPP se realizan a través del portal. No hay necesidad de ir a las oficinas. De hecho, para lo único que lo atienden a uno en una oficina de la UGPP es para efectos de solucionar temas que tengan que ver con las pensiones. Y en este caso, pues no estamos hablando de un tema pensional, sino que estamos hablando de un tema de fiscalización de aportes al sistema de la seguridad social. También recordarle al usuario, en ese caso a la persona afiliada, que puede comunicarse a las líneas también de la UGPP que ellos tienen dispuestas en la página web y allí los pueden orientar de una manera muy, muy eficiente y muy eficaz de cómo funcionar o cómo entrar a la página y radicar el documento a través de la página web, ¿vale? Listo, Doc. Entonces continuemos para... Vale, listo. No Entonces, muy valiosas esas preguntas, justamente eso es lo que enriquece la charla y los invito a que sigan haciendo las preguntas que consideren, ya que este es un buen espacio para contestarlas. Entonces, miren que los independientes, como lo hemos dicho, pues deben cuidar muy bien la manera como van a hacer el reporte de la declaración de renta. Con estas preguntas, por ejemplo, queda muy claro que los aportes al sistema de la seguridad social y la forma como los percibe la UGPP, pues está intrínsecamente relacionado o está relacionado de una manera directa con lo que uno reporta en la declaración de renta. Entonces, eso lo hablábamos al principio con el doctor Zuluaga, que me preguntaba, y bueno, ¿y cómo llegan estos señores a evidenciar que hay aportes al sistema de la seguridad social de manera inexacta o que la persona incluso es omisa en los aportes al sistema? ¿Cómo llegan a esa situación? Y pues la respuesta es sencilla, a través de la presentación de la declaración de renta, y en este caso la UGPP va a tener toda la posibilidad de fiscalizar y revisar todos estos aportes que no se han hecho, que se han hecho de forma inexacta según los ingresos que tenga la persona independiente y que haya reportado. La otra cosa que tenemos en la UGPP es que la UGPP incluso puede cruzar información
a través de las entidades bancarias. Es decir, la UGPP también puede hacer requerimientos a las entidades bancarias y puede hacer todos los requerimientos oficiales que considere para poder evidenciar si una persona, si un trabajador independiente está haciendo de manera incorrecta los aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, recordemos que cada vez que vayamos a visitar a nuestro contador y vayamos a hacer la declaración de renta, va a ser muy importante que le digamos la verdad a nuestro contador, o sea, que le digamos realmente cuánto recibió esa persona, cuánto se gastó esa persona y que tenga los soportes para que la declaración de renta sea una declaración de renta que sea justificable, que sea una declaración de renta que se haga conforme a las normas y conforme a la realidad económica que tenga ese trabajador independiente. Entonces, muy importante esa situación y además que tenemos otra cuestión, es que como ustedes lo saben, la Junta Central de Contadores está muy pendiente de todos los movimientos que hacen los contadores con referencia a estos temas de UGPP y a la presentación de las declaraciones de renta, porque ya no solamente impacta el tema del impuesto a la renta, sino que también impacta los aportes al sistema de la seguridad social. ¿Listo? Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta. Pienso que otro ejemplo valioso que se le puede dar a los trabajadores independientes para efectos de que hagan sus aportes al sistema de la seguridad social es, recordemos que los aportes al sistema de la seguridad social son mensuales. Es decir que, como veíamos ahorita en el ejemplo de la persona que tiene un supermercado y que tiene unos ingresos de pronto altos y además de eso que son variables completamente y unos costos y gastos también que son variables, recuerden que va a ser muy importante que la contabilidad la lleve muy bien para efectos de saber cuántos son los costos y gastos asociados a ese ingreso que usted tiene. Y además de eso que los puede descontar del ingreso que tiene mensualmente. Entonces, tengan en cuenta, la seguridad social se paga mensual, no se paga anual, ni se paga cada 6 meses, ni se paga cada 3 meses, sino que se paga mensual. Por lo tanto, mensualmente habrá que hacer ese ejercicio de saber cuánto me ingresó, cuánto me costó mi operación y cuánto le puedo restar según el artículo 107 del Estatuto Tributario, y a ese valor le vamos a sacar el 40%. Entonces, muy importante que recuerden ese tema de la mensualidad de los aportes al sistema de la seguridad social. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un segundito las consecuencias de la no corrección, ¿cierto? Tenemos que la UGPP pues, nos ha indicado que si no corregimos, pues, podemos tener sanciones. Entonces, miremos. Digamos que si no se corrige, básicamente puede ser objeto la persona de acciones persuasivas. Evidentemente aumenta mucho. Bueno, se nos fue el audio, creo que nos hemos quedado sin señal por parte del doctor Merino. ¿Vos estás ahí? Hola, Carolina, creo que el doctor se le fue el internet. No sé si... Sí, démosle una esperita. Entonces, un momentico, igual ya estamos sobre el tiempo. Bueno, saludos a todos los que están con nosotros. Les cuento sobre la siguiente charla. Vamos a estar con el doctor Barón. Vamos a hablar con el doctor Leonardo Barón, vamos a hablar acerca de los procesos disciplinarios de la Junta Central de Contadores por los errores más comunes que cometemos los contadores o revisores fiscales. Esa charla va a ser en breve a las 11 de la mañana para invitarlos a todos. Mañana está confirmado el doctor Carlos A. Rodríguez para hablar de los dos enfoques para la preparación de la información financiera que será aprobada en las asambleas ordinarias que están pendientes. Y estén pendientes para la programación de la charla de las 9 de la mañana. Entonces... Hola, Carolina. Listo, doctor, esperándolo. No lo vemos todavía. ¿Cómo están? Se nos cayó, parece ser la comunicación. Sí, perfecto. Vale. Ya aquí ya estamos bien, vale. Perfecto. Listo, entonces, como lo veníamos hablando, evidentemente las correcciones en los aportes al sistema de la seguridad social hay que hacerlas rápidamente. La invitación que ha hecho la UGPP y que evidentemente pues les haría yo es, la manera más inteligente de hacer esto no es esperar a que la UGPP se le olvide que le hizo a uno una acción persuasiva. Es decir, eso no va a ocurrir. A la UGPP no se le va a olvidar que le envió a uno una acción persuasiva o que hay aportes al sistema de la seguridad social pendientes por revisar. Confiar en esa posibilidad definitivamente creo que no es una buena idea.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es revisar los aportes al sistema de la seguridad social hacia atrás y corregir a través de la planilla N de correcciones. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta situación, teniendo en cuenta que si no lo hacemos puede aumentar, como ya lo hemos visto, la posibilidad de que ingresemos en un proceso de fiscalización. Bien, revisemos otro tema. Las recomendaciones que tenemos por parte de la UGPP, que corrija y guarde los soportes en caso de que la unidad lo requiera en un futuro, y sin embargo no sea necesario que en esta etapa del proceso pues nos remita esos documentos, es decir, la UGPP no tiene por qué, o mejor dicho, nosotros como aportantes no tenemos por qué enviarle esa información a la UGPP según lo que ellos dicen para efectos de contestar las acciones persuasivas, sino que perfectamente nosotros podemos hacer la corrección y ellos internamente van a revisar las correcciones. Mi recomendación por experiencia ha sido que es mejor contestar la acción persuasiva. Evidentemente la UGPP lo que ha dicho es no contesten y ellos en todas sus charlas dicen no contesten la acción persuasiva, pero me parece a mí que si no contestamos la acción persuasiva vamos a tener problemas bastante fuertes más adelante porque seguramente la UGPP por la gran cantidad de información y por el cúmulo de información pues no van a tener en cuenta los aportes que hemos hecho, las correcciones que hemos hecho al sistema de la seguridad social. ¿Listo? Entonces, es muy importante que contestemos las acciones persuasivas. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, digamos que ya esta es la finalización acá de esta presentación donde se habla de las cosas. Se bloqueó su micrófono. Doctor Merino, no lo escuchamos. ¿Allí ya funcionó? Vale, ya. Listo. Perfecto. Entonces, como les decía ahorita, las recomendaciones hasta allí van con relación a las correcciones, pero entonces, como les iba diciendo hace un rato, y esto es importantísimo que lo tengan en cuenta los independientes para efectos de que no vayamos a tener problemas más adelante, es en la práctica profesional que he tenido unos casos muy interesantes en los cuales las personas han sido requeridas a través de correos electrónicos y el correo electrónico, lamentablemente la persona no lo ve o lamentablemente la persona le llega spam o de verdad no tiene ni idea qué es la UGPP, entonces obvia ese correo electrónico. Entonces es muy importante que tengan en cuenta, como les decía al principio de la charla, hagan las actualizaciones constantemente del root. Es a través del correo que se encuentra en el root, a través del cual la UGPP le va a mandar un correo electrónico haciéndole solicitudes acerca de las precisiones en los aportes al sistema de la seguridad social. Entonces es muy importante que lo hagan, ya que por la experiencia que he tenido en la vida profesional, me he encontrado con personas que les adelantan todo el proceso de fiscalización que ya lo vimos en la primera charla, que es el mismo para los independientes, y las sanciones son impresionantes. Y la forma como se da cuenta el independiente que lo requirieron y que le adelantaron todo ese proceso es a través de llegar al cajero electrónico o incluso llegar a un retén de policía y le dicen, qué pena con usted, se tiene que dirigir a su entidad financiera. Resulta que tiene la cuenta embargada. Si llega, por ejemplo, al retén de policía y le dicen, qué pena señor, lo vamos a acompañar a la urbanización más cercana para que usted tome un transporte público. ¿Pero cómo así? Pues resulta que tiene embargado su carro. ¿Y quién me lo embargó? La UGPP. Entonces, recordemos que la UGPP tiene la capacidad de embargar bienes muebles y bienes inmuebles que sean sujetos de registro. Ellos tienen la posibilidad de embargar cualquier bien que esté a nuestro nombre. Incluso tiene la posibilidad de embargar acciones que tengamos en una sociedad. Tiene la capacidad de enviar este tipo de embargos a las oficinas de registro de instrumentos públicos, y en las oficinas de registro de instrumentos públicos de todo el país le corren a la UGPP para hacer la inscripción en los folios para efectos de embargar los inmuebles. Entonces, tengan en cuenta todo esto. La UGPP puede embargar también fincas, puede embargar una casa de campo que uno tenga, un lote en el cual uno tenga producción, cualquier bien inmueble o mueble que sea sujeto de registro, o cualquier tipo de acción o cualquier cuenta bancaria, la puede embargar la UGPP. Entonces, muy importante que registremos el correo electrónico de manera correcta en el root. Y el otro tip que yo pienso que es importante es, incluso si no lo ha hecho nunca, ingresen a la página de la UGPP y digiten su cédula.
cuando uno digita la cédula, pues se va a poder dar cuenta si tiene algún tipo de acción persuasiva o si tiene algún proceso en medio, y pues esa puede ser una oportunidad de tomarlo a tiempo y defenderse frente a la acción persuasiva que está enviando la OGPP. Muchas veces la OGPP no tiene razón, sino que simplemente ellos ven una información que es una información limitada en la declaración de renta, y pues si uno no le aclara a la UGPP de dónde vienen esos ingresos o de dónde vienen esas ganancias, como lo dijimos ahorita, ganancias ocasionales, pues muchas veces la UGPP lo que va a tener entendido es que eso es producto de su trabajo, eso es producto de la actividad que usted realiza como prestador de servicios. Y por lo tanto, pues entonces pues va a tener un inconveniente porque le van a realizar el proceso de fiscalización, y por lo tanto va a tener sanciones muy, muy importantes. Entonces, eso con referencia al tema de actualizar el RUT. Entonces, hoy en día lo que tenemos en la UGPP, hoy en día, para que también lo sepan los independientes, si de pronto hay personas que se encuentren en medio de un proceso de determinación, como lo vimos al principio de la charla y como lo hablamos en la charla pasada, si están dentro de ese proceso de fiscalización que explicamos, recuerden que hoy en día los términos están suspendidos, ¿sí? Están suspendidos esos términos, pero no están suspendidos los embargos. Es decir, los embargos no se han levantado, los embargos siguen allí. Y puede ser que el embargo incluso esté entrando a una fase de remate. Entonces tengan en cuenta esa situación, tengan en cuenta que hoy en día la UGPP tiene la posibilidad de continuar realizando esos embargos en estos momentos incluso de crisis. Por ahora lo único que está en pausa o que está suspendido son los términos de los procesos de determinación y los procesos que tienen que ver con toda la solicitud en este caso, acogerse a los beneficios de la Ley de Crecimiento Económico y la Ley de Financiamiento que teníamos anteriormente, para efectos de hacer concesiones en los pagos de los intereses en los aportes al sistema de la Seguridad Social, por producto de esa moratoria que se ha generado en algunos casos. Entonces, en esos puntos o en esos temas, sí tenemos una situación en la cual por ahora están suspendidos los términos. ¿Listo? De resto sí tenemos la UGPP activa y está haciendo embargos todavía, o sea que por ese lado no hay tema. No estamos descansando. Sí, no estamos descansando por ese lado. Cuéntame, Carolina, si tenemos preguntas o si tenemos algún tipo de inquietudes. Pues si hay alguna, doctor, pero ya estamos sobre el tiempo, ya son las 10:15 y tenemos charla a las 11, entonces nos toca cortar ahí. No sé, don Hernando, si tenga alguna pregunta. Don Hernando, no lo veo por aquí. Bueno, vale. Entonces sí, qué pena, doctor, nos toca colgar, qué pena con todos, pero sí, se nos acabó el tiempo. Vale. Muy interesante, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, vale, por acá recuerden a todos que tenemos consultorios con el doctor Merino, donde también se tratan estos temas, entonces, pues solo es estar pendiente de las notificaciones en YouTube, porque estos consultorios salen por el canal de YouTube. Y esta charla la pueden repetir cuantas veces quieran en nuestra página de Facebook o en nuestro canal Actualice ese video, que es gratuito para todos. Doctor, muchísimas gracias, qué rico estar con usted. Vale. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias al doctor Hernando. Muy amables por este espacio nuevamente y espero que los independientes hayan tenido claridad de cómo hacer sus aportes. Gracias, doctor. Luis Miguel, cordial saludo, muy amable. Cordial saludo, que esté muy bien. Listo, entonces los esperamos a las 11 con el doctor Leonardo Barón acerca de las sanciones a los contadores y revisores fiscales. Bueno, entonces, chao, chao y gracias. Chao, chao.